de los tiempos se quiere esconder de Dios. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? El hecho de querer esconderse de Dios. Y dice que, como leía en el versículo 8, la segunda parte, y escondióse el hombre, su mujer, de la presencia de Jehová, de Dios, de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová, Dios al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? El Señor, sabiendo que ya habían pecado, porque Dios es omnisciente, lo ve todo, está ante nuestra presencia en todo lugar, en todo momento, y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué quiere decir el Señor con este ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que hiciste? Es como que con una pregunta le está haciendo recapacitar el arrepentimiento. ¿Dónde estás tú? Lo quiere hacer recapacitar. Y él respondió, versículo 10, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Había pecado y me escondí. Es algo natural del hombre. Esconderse a causa del pecado permanentemente. Es algo que viene sucediendo a lo largo de la humanidad. El hombre quiere esconder su pecado permanentemente, porque no quiere confesarlo, porque se lo quiere quedar para sí, porque cree que no es necesario confesarlo. Dice en la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahí tenemos bien en claro, en Romanos 3:23, ahí tenemos bien en claro que viene hasta el día de hoy el hecho del pecado en el hombre y la naturaleza del hombre de querer esconderse de la presencia de Dios, esconder el pecado y esconderse de la presencia de Dios. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa recibirá la misericordia de Dios, alcanzará la misericordia de Dios. Cosa que no pasó en este caso, porque ellos fueron echados del huerto del Edén. Entonces, pensaba en esto como el primer caso de lo que es el hecho de que el hombre, a través de los tiempos, se quiere esconder de Dios, o quiere esconder o ocultar el pecado, por no confesarlo. Vamos a otro caso, vamos al libro de Jonás. Jonás capítulo 1. En el común de las Biblias, ¿en qué página está? 925 del común de las Biblias. Yo tengo otra numeración. Dice en el capítulo 1 de Jonás, y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Un mandato a un profeta. ¿Qué hace Jonás? En el capítulo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. Otro caso. Primero, no confesión de pecado, pero sí la parte de Dios. ¿Dónde estás tú? Provoca la confesión. No hubo una confesión. Ahora, versículo 15 y 16 de este mismo pasaje. Después de que hubo una gran tempestad, los marines, como dice en el versículo 15, dice, y tomaron a Jonás y echáronlo en la mar, y la mar se quitó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová y prometieron voto. Ahí es cuando Jonás es arrojado al mar, porque él dice, a lo largo, no lo quiero leer todo porque es muy largo, que a causa de él era la gran tempestad. Él reconoce la causa de la tempestad. Entonces confiesa a los demás, primero, es por mí que está pasando esto. Entonces lo echan al mar. Jonás ya ahí sabe que Dios
lo está mirando, que Dios está obrando en su esconderse de él, porque Dios había puesto en él un propósito, una responsabilidad. ¿Y qué fue lo que quiso hacer Jonás? No cumplir la voluntad de Dios y se escondió. Capítulo 2, versículo 1 a 3. Y dice así: Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: Clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Una confesión. Primero, no hubo confesión, hubo un ocultarse. Ahora hubo un ocultarse, pero hubo una confesión. Y detrás de esa confesión, ¿qué hay? Una protección. Anteriormente, ¿no? Yo pensaba en esto, ¿no? Cuando Jonás es arrojado al mar, ¿qué hubiera sido de Jonás si no hubiera venido ese gran pez y lo hubiera tragado? Estaba en el medio, no podía llegar a la costa. Entonces Jonás era, en alguna manera, protegido por parte de Dios en el pez, en el vientre de la ballena. Obra de tal manera el Señor para que Jonás se arrepienta. Y como decimos acá, clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó. ¿Dónde? En un lugar donde estaba resguardado, que para él seguramente era un lugar de oscuridad, como escuchamos la vez pasada, el domingo pasado, donde Jonás estaría asustado, estaría no sabiendo qué iba a hacer de él, no sabía si iba a tener un buen final, pero ahí está la confesión. Una tribulación, provocando la confesión detrás del ocultarse. Misericordia de parte de Dios. Después conocemos la historia, ¿no? Jonás, como decía el hermano la semana pasada, era devuelto a la orilla o volvió a la orilla y bueno, y ahí cumple lo que Dios le había propuesto. Pero Jonás también se quiso esconder de Dios. Y ahí Dios, en su misericordia, ¿qué hace? Lo que venimos diciendo, lo que dijimos recién. Propone un gran pez para que en alguna manera sea guardado. Y a veces nos pasa esto, hermano. Pensaba también en esto. Desobedecemos a Dios, nos queremos esconder de Dios. Dios tiene un propósito para nosotros y Él nos guarda y nos cuida. En un lugar que seguramente o a lo mejor a nosotros nos parece que no vamos a salir. Y sin embargo los ojos de Jehová están sobre nosotros, aún en esos lugares, porque Él así lo propuso. Pensaba, ¿no?, en esto también, ¿no? Que a veces la gran tribulación no nos deja ver más allá de la tribulación que estamos pasando. Parece que estamos en un lugar oscuro. Pero Jonás, ¿qué hizo? Confesó del vientre. Y ahí se encamina, como en quien dice, el camino de Jonás. El propósito primero que tenía era de ocultarse. Segunda Samuel. Capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Un caso conocido también, ¿no? El caso de David y Uriateo. Como dice, y aconteció a la vuelta de un año en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y todo Israel y destruyeron las amonitas y pusieron cerco en Raba, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle, aquella es Betseba, hija de Eliam, mujer de Uriateo. Y envió David mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a él durmió con ella, purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacer saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Terrible pecado el de David, terrible pecado a los ojos nuestros y a los ojos de Dios también. Así es que después la historia cuenta que David hace de todo para ocultar
este pecado, para esconder este pecado de Dios, para esconderlo. Y en el capítulo 12, el versículo 1, dice: y envió Jehová a Natán, a David, el cual viniendo a él, díjole: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Después cuenta, ¿no? Sigue contando la historia. Pero lo envía a Natán para reprenderlo a David. Y en el versículo 9 de este mismo pasaje, Natán, después de contarle la historia y de hacerle ver que era él el que había pecado, fíjense cómo dice en el versículo 9 del capítulo 2. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y ahí le presenta el pecado. A Uría Eteo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con cuchillos de los hijos de Amón. Y después dice, en el versículo 13, después de que le hace ver el pecado, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. La confesión de lo que el profeta le muestra por Dios, y ahí viene la confesión, ¿no? Le dice, y Natán dijo a David, también Jehová, no, y Natán le dice a David, después de que David confiesa su pecado, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Reconoce el pecado. ¿Y qué es lo que le dice? No morirás. Y ahí vemos, ¿no? El ejemplo de la obra o del accionar del hombre. En tres ejemplos de la palabra de Dios, desde el principio de la creación, después dos casos muy conocidos, que es el hecho de ocultarse por algo que Dios le manda y después de ocultar el pecado. Entonces, es algo que podemos decir que es natural en nosotros, en el hombre, el hecho de ocultar el pecado, primero para arrepentimiento, para conversión, y después cuando somos unos hijos de Dios, también tenemos esa tendencia a ocultar el pecado. En Isaías 59, 1, dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La mano de Jehová nunca se corta, nunca se ha cortado. ¿Qué es lo que Dios busca siempre? La confesión del pecado. Busca permanentemente la confesión del pecado. Y esa confesión del pecado es a través de nuestra boca, de nuestros labios. Como dice en Romanos 10, capítulo 9, que hay que confesar los pecados. Vamos a buscarlo, Romanos 10, 9, así no lo parafraseo. Texto muy conocido. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. La confesión del pecado. Dios busca la confesión del pecado, el reconocer el pecado, no ocultarlo, no esconderlo. Por naturaleza somos pecados, porque como bien decíamos al principio, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. El hombre está destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Todos seguimos el camino de Adán. Entonces, como estamos todos destituidos de la gloria de Dios, pide la confesión de pecado, no el ocultar el pecado. El pecado es la transgresión de la ley, como dice en 1 Juan, transgresión de la ley, transgredir la voluntad de Dios, eso es el pecado. Después dice que hay que reconocerlo, hay que confesarlo. Pero ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Reconocer el pecado dentro de uno. Y dice que todos pecamos.
por naturaleza en nuestros corazones. Sabemos lo que es el pecado. Todo lo que a Dios no le agrada es pecado. Y hay un solo pecado que Dios no perdona, si no se arrepintiere uno, que es el hecho de confesar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pensaba, ¿no?, en Judas. Si Judas, el que entregó al Hijo de Dios, lo entregó para muerte, se hubiera arrepentido, ¿Dios acaso no lo hubiera perdonado? Claro que sí lo hubiera perdonado. Pero ¿qué fue lo que hizo Judas? Quiso pagar él la culpa del pecado. Primero lo escondió, se escondió, y después quiso pagar él la culpa. Y así pasa con todos. Cuando uno hace confesión de pecado, Dios es fiel y justo para que perdone, como dice en su palabra, para que perdone los pecados. Y así hizo David, en este caso, confesó el pecado y le dice, no morirá. Si acaso hubiera entre nosotros alguien que aún no ha confesado sus pecados, el arrepentimiento de sus pecados, para que Cristo lo limpie con su sangre preciosa y pueda entrar a morar en el corazón el Espíritu Santo, sepa que si no lo hace va a morir eternamente. Pero en cambio, si confiesa el pecado, lo dice en la palabra, no morirás. ¿Se ha cortado la mano de Jehová? ¿Se ha cortado el oído de Jehová para oír? No, claro que no. Segunda Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? El Señor Jesús. Hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La misericordia de Dios manifestada en el Hijo. No conoció pecado, porque nunca pecó el Señor Jesús, sino que hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ahí está la confesión, para que pueda realizarse o se pueda cumplir el texto en alguien, si acaso no aceptó a Cristo en su corazón. El Señor ve todas las cosas. Sus ojos, como dice en Job 34:21, sus ojos están sobre los caminos del hombre. No lo busquen, Job 34:21. Proverbios 5:21 dice, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando. ¿Podrá acaso alguno ocultarse de Dios? ¿Podrá alguien que no es un hijo de Dios ocultarse de Dios? ¿Podrá algún hijo de Dios ocultarse de su Padre? Nadie se puede ocultar de Dios. A Adán lo quiere hacer entrar en razón con una pregunta, a Jonás con una tempestad y a David con un profeta. El Señor obra de tal manera para que cada uno de nosotros podamos reconocer nuestro pecado. Como decía en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará el que no es un hijo de Dios para vida eterna. Y si acaso hay un hijo de Dios, como somos muchos de nosotros, somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y hemos confesado nuestros pecados. Y tal vez haya pecados que no hemos confesado, que los queremos ocultar. Sepamos que no prosperaremos, porque en su palabra lo dice. Y vamos a un versículo más, Isaías 53. Isaías 53, podemos leer, para no leer muchos, el versículo 4 en adelante. Conocidísimos textos de la palabra de Dios. Hablando del Señor Jesús, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados.
Y uno dice, ¿no? Fue, en el versículo 5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Claro que es así. Pero tampoco dejemos de ver lo que dice en el versículo 4. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y también pensaba en esto, ¿no? Muchas veces queremos ocultar nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y el Señor sabe que están, porque Él los está mirando constantemente. Y parecería, o me ha pasado algunas veces, como que mi enfermedad puede ser mi enfermedad física, mi enfermedad del alma, mi enfermedad del corazón o la enfermedad que sea, que muchas veces no se la quiero confesar al Señor. Y Él sabe que la tengo. Las enfermedades, ¿no? Mis dolores. ¿Cuántas veces oculto mis dolores? Nadie puede sanar mis dolores como yo mismo. Nadie me puede curar como yo mismo. Y el Señor me está mirando, sabe cada uno de mis dolores, de mis enfermedades, de mis angustias, de mis aflicciones, de lo que fuera. Y a veces tenemos la tendencia a ocultarlas, ¿no? Y también pensaba, ¿no? Cuando el jueves hablaba del ejemplo, ¿no? de Pedro, cuando le dice, lo ve al Señor Jesús y lo ve caminar lo ve al Señor Jesús y le pide de ir hacia Él. Y el Señor le dice, si querés bien puede. Entonces lo llama y le dice, ven. Y Pedro lo deja de mirar al Señor y se empieza a hundir. Y le dice al Señor, lo vuelve a decir al Señor, ten piedad de mí, ¿no? Que se hundía. Y el Señor traba de su mano y lo saca de aquel momento que se estaba hundiendo y van caminando juntos, ¿no? Una actitud plenamente de fe. Y hoy en la mañana también se hablaba de la fe, y estos días se viene hablando de la fe. Para concluir, pensaba en esto. Tenemos que entregarle al Señor por fe todo aquello que está escondido en nuestro corazón. Nuestros pecados, nuestras angustias, nuestros dolores. Como decía también al principio, si hubiera alguien entre nosotros que esconde su pecado delante de Dios, confiéseselo a Dios. Porque Él lo sabe, el Señor lo sabe, lo ve, lo dice su palabra. Y el Señor es fiel y justo para que perdone, como hizo con David, con ese terrible pecado que había cometido. Y el Señor, ¿qué dice cuando confiesa? No morirás. Tiene misericordia de David. De David, terrible rey, un hombre conforme, con el corazón conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que saber, por fe, y tenemos que creer por fe, de que Él es fiel y justo para que nos perdone, para que nos sane nuestras dolencias, para que nos cure de todas aquellas cosas. Hay tantas cosas que nos pasan a lo largo de nuestra vida como creyentes. Hay tantas cosas que nos angustian, tantas cosas que nos hacen sentir como agobiados. Confesémosle al Señor. Y también pensaba en otra cosa, ¿no? Muchas veces le entregamos al Señor todas esas cosas, pero no las soltamos. Se las entregamos, pero las seguimos sosteniendo. Y el Señor, ¿qué es lo que dice? Dame, le dice. Pero no te sigas reteniendo. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos en parte, pero retenemos algo, porque no creemos que Él lo pueda hacer o nos cuesta mucho entregarle al Señor aquellas cosas. Todo tenemos que entregarle al Señor. Nuestros pecados, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros deseos, nuestros gustos. Dame, hijos míos. Dame. Entonces el Señor obra con libertad en nuestro corazón. Quiere el Señor bendecirnos y obrar de tal manera en nuestros corazones para que le podamos entregar todo. No nos quedemos con nada. Todo es lo que el Señor te pide. ¿Por qué te lo pide todo? Porque Él te quiere sanar. Porque Él te quiere dar alivio. Porque Él te quiere dar gozo. Porque Él no quiere que estés enfermo. Por eso, simplemente por eso. Porque como dice su palabra, ya lo llevó Él en la cruz, pero quiere que se lo entreguemos. Él herido fue, no solamente por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros quebrantos. Y a cosas también que nos gustan tanto que no se las podemos entregar, entreguémoslas. Aquellas cosas que impiden que crezcamos, que sigamos adelante. Y todo lo tenemos que hacer por fe. Y si acaso no lo hemos hecho, como Pedro, ¿no? Señor, ayúdame, que me estoy hundiendo. Fui, pero ahora me estoy hundiendo. Que trabe de mi mano y sigamos juntos. ¿Hacia dónde?
a la tierra prometida. Que el Señor nos bendiga.